Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que conversamos con los doctores Humberto Avilés Bermúdez y Cayo Amador Arrieta para echarle un vistazo a nuestro planeta. Ha estado relativamente movido el planeta en estos últimos días y me parece que lo ideal es empezar con lo más reciente y lo más cercano que tenemos, que es lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. En menos de 24 horas, 31 personas muertas en 2 tiroteos, uno en Ohio y otro en Texas, en El Paso. En el puesto fronterizo del Paso, tal vez ese es el más grave de los dos. 2 crímenes distintos. Leía por ahí que hay 400 en el 2019. 486 tiroteos ha habido en los Estados Unidos, el país con más tiroteos alrededor del mundo. Es decir, tiroteos de gente que sale a la calle a dispararle a otra gente. Buen balde es el país que tiene la población civil más armas en el mundo. Sí. Y es la demostración más palpable de que el sistema constitucional anglosajón y en particular la constitución norteamericana, de la que tanto presumen de que es la constitución vigente más antigua del mundo, es un fracaso en lo que a garantía de la igualdad de derechos fundamentales, comenzando por la vida, que los ciudadanos y las ciudadanas norteamericanas y cualquiera que esté en territorio norteamericano tienen, porque la segunda enmienda la han elevado a nivel de intocable, que es la que da derecho a que cualquiera ande armado. Y ya no digamos en el caso del estado de Texas, donde no tenés necesidad de presentar certificados de antecedentes penales, de nada, no, llegás a cualquier armería a comprar un AK-47, como parece ser que es el arma que utilizó Crozius para perpetrar la matanza del Paso, ¿ya? Y comprás, como que compra un refresco, una repostería, una caja de chicle, una hoja de papel. Entonces quiero decir, no solamente las muertes, no solamente la inexistencia de muertes de seres humanos como los fallecidos en El Paso o en Dayton, Ohio, para el caso es lo mismo, sino que está poniendo en crisis la fundamentalidad de algunos derechos con los que se han llenado la boca los historiadores del constitucionalismo mundial. O sea, pone en crisis la garantía de derechos fundamentales, insisto, comenzando por la vida. Entonces, a estas alturas, comenzar una semana hablando de que Estados Unidos de Norteamérica, el ejemplo disque más perfecto de democracia representativa, porque lo de participativo está por verse aún, pues, no sé, en el mejor de los casos, provoca alguna reserva. Y además expresa problemas estructurales de esa sociedad, no solamente en la parte jurídica constitucional que estás hablando, sino en lo que es la parte operativa del Congreso. Y en la salud mental de los norteamericanos medios. Por un lado, el famoso lobby, ¿no? El lobby de la NRA. Sí, la Asociación Nacional del Rifle, que evidentemente ha probado que tiene muchísimas influencias y muchísimos recursos. ¿Cuánto dijiste? 400 y pico. 486. Son 400 y pico de veces que el tema se ha instalado en el Congreso y son 400 y pico de veces que no se ha hecho nada. No, pero es que son esas veces durante lo que va de año 2019. Solamente 2019. Sí, solo 2019. Nada más. Bueno, entonces, peor todavía. Se han introducido elementos de identificación, etcétera, etcétera. Pero además, está ligado a otro Voy a problema. corregir, 253, no son 486, son 253. Como sea, es el país donde más tiroteos ha habido, tiroteos con víctimas ha habido en el año 2019. Fíjate que hay aquí 18.000 muertos en Estados Unidos. Mira, en México, en el 2019, México, que es uno de los países que ha sido catalogado como de los más violentos que hay, es más, han dicho que este año es el año en que más muertes ha habido
en México en los últimos 10 años, supuestamente, según las publicaciones de algunos medios. Sin embargo, en México se registran solamente 3 tiroteos este año, 2019. Lo cual tampoco es ningún consuelo, pero bueno. No es ningún consuelo, pero es otra cosa. En Canadá, ¿verdad? un tiroteo. Por ejemplo, sí. en solo periodistas van como 7, ¿verdad? Sí, es decir, es que lo que pasa es que, vamos, ahí estás hablando de asesinato, Claro. pero aquí son tiroteos de un fulano que llega, o una persona que llega, saca un arma de fuego y dispara a lo que caiga. Como decían cuando se jugaba chibola, saco y rajo. Bueno, es que acordate además que específicamente con el caso del narcotráfico hay una combinación letal de cosas. La droga sube a Estados Unidos, los dólares y las armas bajan hacia América Latina, ¿verdad? Y según un relato que fuera de cámara nos hacía Néstor, no solamente suben y bajan, sino que vuelven a subir. Sí, sino que vuelven a subir siempre blanqueado. Les decía yo que estaba viendo un documental de History Channel que habla de una operación conjunta de la CIA y la DEA que se llamó Rápido y Furioso, que tenía por objeto el movimiento de los cárteles mexicanos o de los cárteles en México. Entonces les dieron armas, y la DEA les dio armas a los cárteles que supuestamente llevaban sensores para hacer la geolocalización de esa arma. Cuando salieron las armas hacia México, resulta que ninguna llevaba ningún tipo de sensor. Y esas armas se han encontrado nuevamente en Estados Unidos en matanzas como estas que han ocurrido en estos días. Al revisar los números de serie y demás, resulta que son las armas que salieron para Rápido y Furioso, supuestamente para los cárteles mexicanos y que están en manos de los cárteles norteamericanos. Pues, a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera, la cantidad, los billones de dólares que se han comprado armas a través de los últimos años es impresionante. Más que el PIB de Centroamérica. Una cosa de esa. Lo importante en todo caso es que todo esto está mezclado, ¿verdad? No es un problema aislado. De hecho, es expresiones de un problema muy complejo, con múltiples causas, y que todas inciden, todas convergen en un deterioro de la imagen de la sociedad norteamericana y un deterioro mismo del concepto mismo de integración social, ¿verdad? Y hablando de integración, en el Paso, Texas, se estaba hablando de que este muchacho, Patrick Crusius, tenía un manifiesto. Hasta ayer el manifiesto no estaba totalmente confirmado. Pero despertó toda una ola de reacciones. Y todas las especulaciones llevaban a Trump, ¿verdad? Muchos de ellos, y sobre todo fue un plato para los demócratas, ¿verdad? Pero es que salió una frase que es contundente de ese manifiesto de este muchacho. Es decir, matar a migrantes los más que se pueda. Porque nos están invadiendo. Bueno, y resulta que esa palabra invasión ha sido usada por Trump en sus famosos twitters, ¿verdad? Y mira la cadena, ¿verdad? Por un muro, por una parte, el concepto mismo de la invasión, están invadiendo nuestro país. Por otro lado, el muro famoso que es precisamente la solución para que no lo invadan. Por otra parte, la denigración a quienes están cruzando esa frontera. Son gente que está infectada, son gente inmorales, son drogadictos, son delincuentes, sí. Aparte de que también va la droga en medio de todo eso. Y por último, son países de mierda, como efectivamente lo dijo en una ocasión, en un discurso además impregnado de un nacionalismo un nacionalismo blanco medio prefascistoide, ¿verdad? O fascistoide total. De manera que en lo que incide en términos de población latina, ¿verdad? Es interesante ponernos un poquito el día cómo está eso. Por ejemplo, en el año 2000,
efectivamente había 281 millones de personas en Estados Unidos. En el año 2017, 320 millones. Creció casi 40 millones la población, de los cuales, de esos 40 millones, la mitad era latino. De tal forma que la población hispánica en el 2017 subió de un 12.5% en el 2000 a 17.6% en el 2017. Mayoritariamente mexicana, por cierto. Ahora, diferentes grados de integración con los Estados Unidos dependiendo de la generación que le corresponda. Pero eso estás hablando de que tienen origen hispano, no necesariamente son migrantes. No necesariamente. Que han llegado, nuevos migrantes que han llegado a Estados Unidos. Y los ilegales son 12, pero en general ascendencia latina son 56. Pero el énfasis, lo que llama la atención, el detalle, por decirlo más rápidamente, es que sean mayoritariamente mexicanos. Y que el nacionalismo blanco o la supremacía blanca, que no puede disimular Trump en su discurso por ninguna vía, ni en Twitter ni personalmente, ¿ya? Y resuma totalmente el manifiesto que escribió Crucius, las 4 páginas de manifiesto contra la invasión, claro. Todo lo que no tenga que ver con esa blancura de pensamiento, imaginémonos semejante eufemismo, es invasión. Lo que el imperio norteamericano, el todavía imperio, Tembeleque, haga en el mundo son paseos, no son invasiones, son paseos en defensa de la libertad y la democracia, de la libertad de mercado, sobre todo del mercado del complejo militar industrial, que es el que más les interesa, ¿no? Entonces, por eso insisto, no es ninguna casualidad que el objetivo de Crucius haya sido conducir más de 1.000 kilómetros desde la ciudad esa cerca de Dallas, donde residía, hasta El Paso, para perpetrar semejante matanza. Ahora, aquí el asunto es ese discurso antimigrante con un país cuyos últimos 2 presidentes son hijos de migrantes. Y este último, especialmente, además de ser hijo de migrantes, es 2 veces casado con migrantes que han llegado a los Estados Unidos, una checa y una eslovaca. Es decir, y es un discurso antimigrante, no sé si es un discurso antiesposa, pues, al final de cuentas, el de este. Mira, yo creo que aquí hay que distinguir 2 cosas. La sombra de todo esto es un hecho demográfico con consecuencias políticas. Y es que los benditos blancos entienden que es actualmente la mayoría, ya para el 2030 va a ser minoría. Y la mayoría en Estados Unidos va a ser la sumatoria de las distintas minorías. Valga decir, afrodescendientes, latinos o hispánicos, como le llaman, y asiáticos. El producto de las mezclas migratorias, étnicas que a nivel migratorio se dan en los Estados Unidos y que son la única explicación de la pretendida grandeza de esa expresión imperial de una federación de Estados. Pero bueno, ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, vos tenías unos datos acerca del censo, que eran 30 y pico de millones de habitantes los que tenía Estados Unidos en 1790, y 3 millones. Sí. Y 3.800.000. 3 millones. Y 35% de esclavos, de decir, de negros, ¿no? O sea, y 60 años más tarde, esa población había crecido exponencialmente, ¿no? Que eran 30 y pico, de 3 millones pasaron a 30 y pico. 8 millones de esclavos, digo. 8 millones de esclavos, que representaban menos del 20% ya en ese momento. La mayor parte estaban supeditados a 100, a 1.000 dueños de esclavos. A 1.000. Pero bueno, ahorita, en medio de todo esto, ¿verdad? Es grande la influencia latina, todo lo que vos querrás, pero el crecimiento ahorita migratorio más grande es de Asia. Tan es así de que en el año 2000 habían 10.2 millones, apenas representaba el 3.6% de la población. En el 2017 ya hay
17.2 millones, ya representa el 5.2% de la población. Y va creciendo, ¿verdad? Y esa es una población que de una u otra forma bajó en algún momento, porque es decir, cuando la unión este-oeste de los Estados Unidos, la importación de mano de obra, especialmente china, no para la construcción del ferrocarril, eran cantidades, miles de personas. Y posteriormente fue prohibida, ¿verdad? Entonces, pero ahora esa es la población que está creciendo con más fuerza, y además que está ocupando enorme cantidad de espacios académicos, por ejemplo, ¿verdad? La cantidad de gente de ascendencia asiática que está en posgrado de maestría y de doctorado, en niveles de ciencia, es enorme su ascendencia. Mayoritariamente chinos. Mayoritariamente chinos y chinos de la República Popular China, no taiwaneses. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Decíamos, Cairo, que había un par de anotaciones nada más. Para terminar el tema, ¿verdad? Pronunciamientos de diferentes políticos norteamericanos, entre ellos Cory Booker, que es senador de New Jersey, dice directamente: Trump es el responsable. Y Peter Buttigieg, que es otro candidato demócrata, dice: Trump alimenta el odio en este país. Y además, analistas políticos están asociando en las 2 últimas semanas discursos y posiciones de Trump. Por ejemplo, cuando habló en contra de las mujeres congresistas afrodescendientes, cuando habló mal no solamente del congresista que representa a Baltimore, sino de la comunidad que está infectada por ratas, etcétera, etcétera, ¿no? A eso agregarle que la migración para efectos asiáticos está cada vez mucho más cerrada. La idea del muro para efectos de América Latina, etcétera, y vas a comprender que todos estos discursos pues, tienen de alguna manera algún basamento y que además es ampliamente sustentado por los twitters de Trump, ¿verdad? Y de políticos tanto de Ohio como de Texas, ¿hubo algún tipo de... Claro, es más, uno de los candidatos es del Paso. Ajá. Y estaba en otro lugar, Buttigieg regresó y dijo que esto es era un acto de un asesinato de odio, ¿verdad? Sí, porque es que esto estamos viendo es decir, en los dos eventos hay dos móviles distintos. Uno es el crimen de odio empujado por todos esos discursos de supremacía blanca antimigrante, especialmente, ¿verdad? Y en el otro un desequilibrio mental, una muestra, digamos, de la enfermedad que acosa a mucha gente dentro de los Estados Unidos, que se desespera pues y no sabe qué hacer, o simple y sencillamente encuentren esto ante tanta publicidad del manejo de armas y demás, las soluciones. 2 cosas tenés que acordarte de esto. Primero, en El Paso, a propósito, el señor manejó, ¿cuántas horas dijiste? Más de 9 horas. Más de 9 horas. Porque él es de Dallas, ¿no? De Dallas. El Paso es 85% ascendencia hispana, ¿verdad? Y en el caso de Ohio, y hay que decirlo con todas las letras, Estados Unidos es una sociedad que tiene problemas de salud mental muy serios. El tipo mató a su hermana en el tiroteo, ¿verdad? Unir las dos causas, las dos circunstancias, y vas a ver que, para comenzar, los 2 muchachos están entre los 21 y los 23 años.
ambos blancos. ¿Verdad? Ujú. Y da la impresión que en Texas hubo también, en Dallas creo, o en Houston, hace el año pasado, entre los que Aquel hotel. con los policías y la del hotel. Sí. No, la del hotel fue en Las Vegas. En Las Vegas fue la del hotel, es cierto. Que fue enorme. Sí, sí. Pero bueno, todo eso te da síntomas de descomposición social. Bueno, 253. O de polarización expresada en forma violenta, ¿no? Yo me detendría y llamaría con insistencia la atención en el mensaje de odio ¿no? que subyace a todo este tipo de nefastos acontecimientos. Porque ese mensaje de odio no es ajeno a nosotros. Si no veamos de un show que ocurrió al otro lado de la frontera sur, en San José, de los disque exiliados, o los que dicen que están exiliados, pidiendo armas a grito. Entonces, ¿qué? En nombre de una libertad En nombre de la defensa de la cuestionable, de la defensa de la libertad, de esos malhadados ejemplos a los que nos venimos refiriendo. Entonces hay que reflexionar, no solamente reflexionar, hay que actuar localmente para que los efectos globales del odio no nos sigan afectando todavía más. Bueno, dicho eso, cambiamos de país. Esa política, cambiamos de país, pero no de uno de los protagonistas. Esa política de los Estados Unidos, según algunos medios, ha llevado a acciones, o más bien a efectos económicos y financieros. Los mercados han estado en un vaivén con ese pleito entre Trump y China, porque no es Estados Unidos y China, es Trump y China. Y este lunes los mercados convulsionaron ante el anuncio de una devaluación del yuan, la moneda china. Sí. De manera que las acciones en los mercados bursátiles sufrieron consecuencias. Pues los mercados bursátiles en todo el mundo, leía que por ejemplo en América Latina han sido seriamente afectados los mercados. Pues. Sí, los principales índices bursátiles, el Dow Jones de Nueva York y el Nasdaq de Tokio, el Dow Jones cayó del 2.46% y el Nasdaq el 3.06%. Y Trump, ni corto ni perezoso, dice que esa es una respuesta malvada de China, cuyo Banco Popular devaluó el yuan renminbi, se llama oficialmente el yuan, ¿verdad?, en su mayor devaluación desde el 2008, lo cual ha provocado una caída a todas las bolsas europeas y asiáticas, ¿no? Y un leve repunto de algunos mercados bursátiles como el japonés, ¿no? Pero bueno, acordate de dos cosas. Primero, ya estaba convulsionada la bolsa ante el anuncio de intensificar la carga impositiva a productos chinos. Sí. Aparte de lo que ya la subió en un 10%, subió los aranceles en un 10%. Para todo. Para todos los productos chinos. Si estaban en $200 mil millones las sanciones, los aranceles, ahora están en $300 mil millones. Esa es la... Y acordate también de que el yuan, el yen, de alguna manera es ya una moneda de intercambio internacional. El yuan yen es japonés. Ya está. Son tres: el euro, el dólar y el yuan. Ahorita, ¿eh? De manera que el impacto es todavía mayor. Y por supuesto, los precios de exportación de los productos chinos bajan sustancialmente. Sí. Y un yuan convertido a Córdoba anda más o menos por los 5 Córdobas. Un yuan. El yuan estaba antes de la devaluación en 6.4 yuanes por $1. Amaneció hoy a 7.44 yuanes por $1. Y esto no se ha detenido todavía. Ahora, ¿cuál es la razón de esa devaluación? Es decir, es lo que dice Trump, es el plan malvado de China para
para hacerle daño a Estados Unidos. ¿O hay realmente una... En medio de todo estas son armas de economía, de economía política. Lógicamente China tiene que buscar cómo poder hacer más atractivos sus productos en el mercado internacional para, de momento, Trump lo está haciendo más caro. Tratar de compensar. Entonces Trump se lo hace más caro con la subida de aranceles, devalúa automáticamente. Pues esa es una lógica elemental si se quiere, pero lógica al fin y al cabo, ¿no? Para explicar la decisión. Y los niveles de transacción que han bajado en China, o sea, hay toda una serie de situaciones que impulsan a China a tomar esa medida. No es una medida fácil. Y eso me imagino yo, sin salirnos de China, tiene que tener alguna relación con la problemática. Hoy está en huelga general Hong Kong. Hoy está en huelga general Hong Kong. Desde hace primera vez en 5 décadas. Pero ¿qué tanto representa Hong Kong para la economía china en general? Ya lo habíamos dicho la vez pasada, es un centro financiero internacional de primer orden. Sí. El PIB per cápita de Hong Kong, que son 6 y pico millones, es casi el doble o triple del normal de China. No produce, fundamentalmente es la parte internacional de servicios financieros, que es el fuerte de Hong Kong. Que eso que además lo están afectando con esta huelga y con esta situación propia de Hong Kong, ¿verdad? Ahora, la huelga de Hong Kong es una huelga a todas luces políticas sobre texto del tema de la extradición. Comenzó con el tema de la extradición. La ley de extradición famosa. Pero bueno, son 9 semanas, ¿verdad? Son 9 semanas que está escalando. Y mira qué interesante lo que acaban de hacer este fin de semana. Por ejemplo, dice, vamos a ir a protestar frente a la casa del representante chino, ¿no? Pero en vez de ir ahí, cantidad de gente se monta en el metro a 8 kilómetros de distancia, que caminan 8 kilómetros y van a otro lugar, al Causeway Bay, en este caso. Y después hacen lo mismo otros grupos con 5 o 6 focos de demostración diferentes. De modo que incluso dicen, hay una frase que me gustó, por cierto, dice, a la revolución se va en metros. Pero bueno, el caso es que están de alguna manera reforzando su movimiento, lo están haciendo mucho más grande, lo están haciendo mucho más participativo, y ahí es donde está el problema. Porque eso a mí me recuerda a Tiananmen, ¿verdad? Y me recuerda a Tiananmen en varios aspectos. Primero, en el tiempo, porque Tiananmen estuvo varias semanas antes de que el Ejército Popular, el EPL, hiciera cualquier acción. Y lo segundo es porque en aquel tiempo Tiananmen, en la medida en que avanzaba, se expandía su movimiento a desde China y aumentaba de por sí entonces el problema. Y tercero, porque hubo una división entre el aparatachik chino, ¿verdad? En un momento determinado, Deng Xiaoping dice, bueno, vamos a reprimir a esta gente. Y Zhao Ziyang no le hace caso. Primera vez que se ve eso en China, ¿no? Que el secretario general del partido hace una orden al Ejecutivo y el Ejecutivo no la cumple. El antecedente es limpiado, que no le quería hacer caso a Mao, pues bien, ni modo, se accidentó en un avión. En el caso de Zhao, lo destituyen, lo mandan a su casa hasta su muerte en el año 2005. Y cuarto, porque toda esa situación era una forma de enfrentarse a la ideología y al partido, tratando de socavarlo. Ahora, de alguna manera, no está dividida la dirección política de China. Eso te iba a decir, no es el caso, porque en este caso más bien es
Hong Kong, El tiempo sí es, ¿verdad? Beijing se ha dilatado, ha tomado su tiempo para pronunciarse, ya se pronunció. No solamente se pronunció, sino que ayer, antes del anuncio de la huelga general, lanzó un video donde salen los elementos, los instrumentos que tienen ellos para deshacer este tipo de convocatoria, ¿verdad? No sé si lo viste. No. Pero en todo caso... Y además... Pero cuando hablan de convocatoria son manifestaciones, sí, no huelga. Que son las dos cosas las que están habiendo ahorita, hoy, en Hong Kong. Y entonces suceden varias cosas. La primera de ellas es que se está dando en un momento en donde eso, a su vez, sí podría tener un efecto de ejemplo con Taiwán, por ejemplo, o con Macao. Que va para elecciones. Sí. Que va para elecciones. O incluso puede tener un ejemplo similar en el Tíbet o en la parte de los uigures. De manera, y eso es altamente peligroso para efectos del aparato político chino. Pero encima de eso, estás cuestionando el esquema de un país, dos sistemas. Y eso básicamente lo que, con todo lo que se ha declarado ahorita y todo lo que están haciendo, me da la impresión que puede ser un tiro en el sentido que están cerquitas, creo yo, de reprimir fuertemente. De llegar a una confrontación. Fuerte alrededor de Hong Kong, que puede ser de la misma profundidad que fue Tiananmen, ¿verdad? O peor. Bueno, vamos, hacemos pausa nuevamente en esta edición. ¿O ibas a decir algo? Que no perdamos de vista en cualquier caso que no dejan de ser escenarios distintos. Tiananmen y Hong Kong. Por supuesto. En tiempo, forma, lo que decíamos, la distancia entre las circunstancias, ¿no? Y demás, ¿no? Y los protestantes y sus motivaciones. Sí. Bueno, hacemos pausa ahora sí en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua, solamente para que no se nos quede fuera, este domingo hay elecciones en Guatemala, la segunda vuelta. La segunda vuelta, aunque en la primera vuelta la señora Torres obtuvo más votos que Yamatei. Las encuestas indican que esta segunda vuelta Yamatei podría ganar las elecciones con más del 50%, evidentemente. Y estuvo bastante por debajo de la señora. Sí, del 25 al 13 creo que fue. Hay una... Ese es el riesgo precisamente de la segunda vuelta, ¿verdad? Siempre. Sí. Porque después todos se unen en lo que pasó en Francia. Y gracias a eso ganó Macron, ¿verdad? Según Sid Gallup, la diferencia es de 7 puntos entre los dos. ¿A favor o en contra? ¿A favor de Flores? 7 puntos a favor de Yamatei. ¿Va ganando Yamatei? Sí. Con una diferencia de 7 puntos con respecto a Torres. Bueno, va ganando encuestológicamente hablando. Encuestológicamente, sí. Puede haber una gran sorpresa, ¿verdad? Podría haber. Porque ese Yamatei ya había sido varias veces candidato, ¿no? Creo que sí. Es lo que está proponiendo en esta segunda vuelta su eje de campaña. Bueno, la señora también había sido candidata. Sí, pero su eje de campaña, Yamatei, en esta segunda vuelta ha sido atacar de raíz los problemas que generan la migración hacia el norte. Que es muy estructural, ¿verdad? Sí. Que no anda muy largo de lo que propone la señora Torres, que solucione los problemas sociales en Guatemala. Una cosa está con la otra. Es decir, lo mismo. La misma plataforma con diferentes aproximaciones. Bueno, decíamos que para culminar este viaje por Asia, India de nuevo está en problemas muy serios.
tan serio que envió a la parte de Kashmir, a la parte que administra la India, a la ciudad de Srinagar, ¿verdad? Envió 10.000 tropas adicionales. No suenan mucho 10.000 tropas, pero cuando envían 10.000 tropas a la región más militarizada del mundo, donde ya hay 700.000 tropas del ejército de la India, ¿verdad? Significa algún tipo de problema estructural muy serio. Syed Ali Jeliani, que es el separatista, el jefe de los separatistas, en un momento determinado ya está con una bandera secesionista. Está pidiendo o libertad y la constitución de un estado en Kashmir propio o anexarse a Pakistán. Y ya eso lo hace muy, muy serio, ¿verdad? Y alerta además los conflictos que ya se han venido dando en la India, como por ejemplo en febrero de este año, cuando un caza MiG-21, que ya son casi obsoletos, ¿verdad?, cayó en Kashmir, montado por los pakistaníes. Y cada vez que hay un pleitecito de eso entre Pakistán y la India, lo primero que hacen es apuntarse a los misiles, que ya lo han hecho en varias ocasiones. Ojalá que no se llegue a eso en esta ocasión, porque sobre todo hasta el momento se está viendo como una situación civil interna de parte de Kashmir. Pero es bueno, discúlpame, es bueno comentar lo que hizo detonar estos disturbios. Fue el peregrinaje. No. Y la decisión del gobierno indio de derogar el artículo 350 de la Constitución que establece el estatus de autonomía de Cachemira. Pero bueno, eso fue hoy. Hoy este lunes la India revocó el estado de autonomía o el estatus de autonomía de Cachemira. Sí, por eso te digo. Como que se preparó, todo esto es preparación para eso por el lado de la India versus una posición de secesionista por parte de la oposición. Y desde el sábado están los turistas y los peregrinos, suelen ir a peregrinar a una ciudad sagrada y a unas cuevas, buscando cómo salir. Un templo que está en una cueva por el Himalaya. Y las autoridades están presas ahorita, o detenidas, o con casa por cárcel, gran parte de ellas. Los turistas ya se les dijo que se fueran. Porque además se lanzó una alerta de atentados terroristas. Se lanzó una alerta de atentados terroristas. O sea, es una situación, no sé cuál es más tensa, si el de la India o el de la China, o el de China, o Hong Kong con China. Pero en cualquiera de los casos, definitivamente el foco está en esos dos. Pero bueno, en Hong Kong no hay armas nucleares de por medio. En la India sí hay armas nucleares. Pero es que ahorita no es un problema con Pakistán sí, hasta el momento. Pero de alguna manera India sí responsabiliza a Pakistán por la inestabilidad en Cachemira. Y está a un paso de que se haga internacional el asunto, por supuesto mucho más sensible. Además ya hay tropas desplegadas, además en la región más militarizada del mundo, te había dicho, y además hay precedentes de cuasi confrontación, etcétera, ¿verdad? No, pero eso, las fuerzas pakistaníes y las hindúes están acostumbradas a intercambiar disparos. Ah, sí, diariamente. A cada rato viven haciéndolo. Diario, hasta con horario. Y es parte del ejercicio. Y ahí dice, se llama atención, no has disparado hoy. Ah, espérate, y le deja ahí la rafa. Incluso hubo una película sobre el Himalaya con Bruce Pitt, que se mira ese tipo de situaciones, ¿no? No, pero y eso... Brad Pitt, ¿no? ¿Cuánto era? 7 años No, es una excursión que fue al Himalaya y que murió. Y eso recuerda a un humorista de grata recordación español, Miguel Gila, que era muy célebre por su sketch, agarraba un teléfono, lo aparecía siempre con un teléfono. ¡Aló! Y se está el enemigo, estaba en el frente de guerra, dígale que se ponga. Oiga, ¿a qué hora piensan atacar hoy? Así están los pakistaníes con los hindúes. Sí. Así es. Y eso es sumamente complicado, ¿verdad? Porque además el área ya de por sí un tanto complicada en Singapur. Hay un problema de secesión frente a unas posibles elecciones dentro de poco. En Indonesia acaba de pasar las elecciones
y hay conflictos con la parte musulmana radical. Tailandia, la Junta de Gobierno no ha dejado el poder todavía, y entonces toda la zona está un tanto fracturada, pero fundamentalmente el foco en Hong Kong por parte de China y en Cachemira. Ahora, hay que seguirlo. En Cachemira, Cairo, ¿hay problemas de religión? En toda India. Sí, no, toda India tiene el problema de hindúes, musulmanes, y otras religiones, pues, pero principalmente estas dos que, digamos, son las que tienen encontronazo. Y sobre todo hay expresiones, en el caso de Kashmir, de expresiones religiosas islámicas radicales, que son, según el gobierno de la India, son patrocinadas, alentadas por Pakistán. Y estas serían las que están pugnando por la independencia de Cachemira. Y estas han sido gran parte de los responsables de una serie de golpes. Acordate de que hace años, hace como 10 años, 15 años, 20 años, hicieron un atentado contra el Congreso. Años después, como 5 o 7 años después, el atentado al hotel de Bombay, etcétera, ¿no? Bueno, a Gandhi lo mataron dos. Ahorita te iba a decir dos musulmanes, pero de repente se me cruzó y no estoy seguro si fueron gente de su propia, no me acuerdo si era gente de su propia banda. Ok, vamos, hacemos pausa entonces. Después de la pausa aclaramos esto en adelante. Solamente para cerrar la parte anterior del programa, Naturam Godse, según Wikipedia, un fanático integracionista hinduista que el 30 de enero del 48, con 78 años de edad, de Gandhi le dispara. No es musulmán, es un hinduista. Pero bueno, al final de cuentas, fanatismo religioso, ¿no? Así es. Sí, fanatismo religioso. Europa. Europa sigue sin aceptar que Boris Johnson no le conviene ni a Inglaterra ni a Gran Bretaña. Pero lo mismo se decía de Trump. Y se seguirá diciendo. ¿Y quién dice que se equivocaron? No sé si se equivocaron. Pero bueno, lo que quiero decir es que Johnson anda en una gira desesperada, Boris Johnson, el recién estrenado primer ministro británico. El Trump británico. El que quiere ser la copia británica de Trump, por Irlanda, en ese orden, Escocia y el país de Gales, porque viene siendo prácticamente lo mismo, pero según y donde lo digamos, ¿no? En Irlanda no le fue nada bien, a pesar de que acaba supuestamente de invertir 300 y pico de millones de euros en ese territorio. Lo recibieron con manifestaciones, plantones y pancartas anti-Brexit. Le siguen diciendo que ni hablar de pensar en una nueva frontera física. Entonces él sigue insistiendo en que su leitmotiv o razón principal para proponer una reapertura de negociaciones con la Unión Europea respecto al acordado por Theresa May, pese a que la Unión Europea ha reiterado en innumerables ocasiones que ya no hay nada que negociar. Pero Johnson insiste en que el famoso backstop o cláusula de salvaguarda relativa a la frontera entre las dos Irlandas, la República de Irlanda y Irlanda del Norte, entre Belfast y Dublín, pues, por citar a las capitales, no es objeto de discusión, porque si se volviese a cualquier tipo de frontera, se estaría poniendo en riesgo la paz entre esos territorios, ¿no? Para uno. Otro sería volver a revivir el fantasma de la unificación de los dos territorios.
que según se esté en un lado u otro, es mal o bien visto, ¿no? En el caso de Escocia ya le dijeron que la necesidad de un segundo referéndum por la independencia de Escocia, cuyos porcentajes de aprobación mayoritaria parece que están a nivel de encuestas por lo menos creciendo, es una realidad. En la plática que tuvo con la ministra principal, Nicola Sturgeon, Boris Johnson no le fue muy halagüeña, que digamos, en ese sentido. Es decir, que las ansias independentistas escocesas no solamente permanecen, sino que han adquirido renovado brillo. Y por la parte conservadora escocesa, del partido, laborista escocesa, la líder laborista, Ruth Davidson, ha manifestado que sigue estando en contra del Brexit y está por la permanencia en la Unión Europea. De manera que el panorama para que Johnson consiga sus objetivos en el caso Brexit y Reino Unido está más oscuro que dudoso. Y en el caso de España, cuando están en pleno, lo que le llaman en España el ferragosto de este mes de verano, porque todo el mundo además abandona las grandes capitales y se va a la playa masivamente. Por el calor. Por el calor especialmente. Parece que no hay nada para nadie. Uno ve, no solamente no hay nada para nadie, sino que uno asiste a declaraciones inéditas como más que inéditas, insólitas, como la del secretario general del Partido Popular, que de las playas santanderinas de Cantabria, del mar Cantábrico, hoy dijo, haciéndose eco de un discurso del rey Felipe de ayer, que hacía un llamado a los partidos a que aprovechen precisamente el calor veraniego y las vacaciones para reflexionar y convencerse de la necesidad de propiciar un acuerdo de investidura que evite las elecciones, las inevitables elecciones el 10 de noviembre si no hay acuerdo de investidura. Entonces este personaje del Partido Popular, que no es cualquiera, es el secretario general de la organización, salió diciendo ¿Casado? que... Sí, no es casado. Casado es el presidente. Es que no recuerdo ahora con exactitud el nombre del secretario general. En dos platos lo que vino a decir es que le proponían al rey, como Partido Popular, que eligiese otro candidato, no precisamente a Pedro Sánchez. Y por si fuera poco, no solamente ha sido esa propuesta, sino que dice públicamente, además de proponer al rey el otro candidato, simultáneamente le propone al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español, que se abstenga en esa hipótesis. ¿Ya? Teodoro García. Ese Teodoro García, correcto. Pues el tal Teodoro, ni más ni menos, vino a proponer esas cosas, ¿no? Mientras tanto, la situación económica, ya lo había advertido el presidente del Banco Central Europeo que va de salida, el italiano Mario Draghi, ¿verdad? Ya se sabe que si no hay mayores cambios a partir del 1 de noviembre, el Banco Central Europeo va a estar presidido por la todavía, pero en funciones, ex directora general del Fondo Monetario Internacional, la francesa Christine Lagarde. Pero todo parece indicar, como advirtió Draghi, que la economía de la Unión Europea no levanta, y en el caso particular de España tampoco. Y el nivel de estancamiento en que está la situación política, un país que lleva 3 elecciones en los últimos 4 años, y todavía no hay gobierno lo suficientemente estable desde el punto de vista económico y en particular presupuestario. Imaginémonos que España sigue con el mismo presupuesto del último gobierno de Mariano Rajoy. De hace 2 años. De hace 2 años, y hace 2 años justamente Rajoy tuvo que dejar la presidencia del gobierno como producto de una moción de censura ganada por carambola, o sea, la carambola que llevó al poder a Pedro Sánchez. Entonces, sí. Pedro Sánchez sigue siendo presidente del gobierno en funciones y hasta el momento, hoy por hoy, de nada le ha servido la mayoría que logró en las elecciones del pasado 26 de abril, ¿no? Porque a estas alturas sigue sin dar respuesta la clase política española a la provisionalidad e inestabilidad de la situación. Esas son a grandes rasgos
los mayores focos de atención en estos momentos. ¿Y la Italia? En Italia, Salvini en palco, haciéndose eco de sus grandes logros con la política migratoria, que antes de autorizar el desembarco de una nave militar italiana que había recogido a 116 migrantes en el mar territorial italiano, se logró, y eso lo ha presentado como un gran triunfo, distribuir a esos 116 en 5 países. ¿Ya? Y una parte en los que van a quedar en territorio italiano se iban a hacer cargo de ellos algunas coincidencias o esfuerzos episcopales de algunos obispos italianos. Pero imagínate, poco más de 20 personas, menos de 25 personas por país. Por eso sí, pero él presenta como un gran triunfo que sea un éxito de política migratoria. Es más, después de eso se negó, una vez más, mantiene el cierre de los puertos italianos a otra embarcación. Porque aquí estás hablando de menos de 25 personas por país. ¿Cuántos fueron los muertos del más reciente accidente, naufragio? 100 y pico. 100 y pico. Y van, en lo que va de año, van más de 16.000 personas casi muertas como producto de naufragio en el Mediterráneo. Entonces, no sé qué tipo de ovación oye en su mente Matteo Salvini, en tanto que ministro del Interior, líder de la Liga, acuerpado por un 38% de las intenciones de voto. El caso es que no ha tenido una crítica fuerte con relación a eso que él le proclama como triunfo, que es peor todavía. No, todo lo contrario, eso ha incrementado su popularidad y ahora se permite ver por encima del hombro al movimiento 5 Estrellas, que es su todavía aliado en el gobierno, ¿ya? Que hace un año le llevaba exactamente la misma diferencia que hoy tiene a su favor la Liga sobre el movimiento 5 Estrellas. Entonces, cosas de la vida, ¿no? Sí. Bueno, así está el mundo. Solamente tal vez para cerrar, Estados Unidos no logró formar la coalición que quería formar para lograr controlar el Golfo Pérsico. No puede ser allí. Quien pidió eso fue el Reino Unido, a través del ex canciller, del ex ministro de Exterior, Jeremy Hunt. Pero ahora el Dominic Raab, salió diciendo que lo más que podían hacer era mandar una fragata más, después del fracaso de la Monrose, la que estaba en el Golfo de Hormuz, que llegó una hora tarde. Que tiene muy pocas fragatas ya, ¿verdad? Por eso. Y a estas alturas ya van 3 petroleros que Irán detiene en el Golfo de Hormuz. Así las cosas. Bueno, el tercer foco. El tercer foco. Pero fíjate que este está más calmo. Sí. Lo que pasa es que no sabes cuándo se disparan. Está apaciguado en este momento. Sí. Bueno, vaya, así está el mundo. Gracias por su atención. Gracias, Cairo, Humberto. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.